Te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la cápsula número 2 del bloque 1 de la materia Sociología Jurídica. Hoy veremos fundadores de la sociología en el mundo occidental. Hablar de los fundadores de la sociología es remitirnos a finales del siglo XVIII, cuando un joven, Augusto Comte, nace en 1798 en Montpellier, en Europa, y a él se le considera el padre de la sociología en virtud que no solamente acuña el término sociología, sino que sienta las bases para que esta disciplina se desarrolle a futuro y además desde un punto de vista académico y científico. Se dice que Augusto Comte fue influenciado por un socialista utópico, Henry de Saint-Simon. Henry se consideraba un socialista utópico en virtud que concebía una sociedad igualitaria, una sociedad en donde todos hermandaban, todos eran solidarios, tal vez influenciado a su vez por el libro La Utopía del filósofo Tomás Moro. Augusto Comte, además de contribuir a las ciencias sociales con la sociología, también contribuyó con dos grandes aportaciones, con una teoría tripartita del conocimiento, la cual establecía que el ser humano pasaba necesariamente por tres etapas en el desarrollo de su conocimiento. Una etapa sobrenatural o mística, es decir, en donde el conocimiento que tenía el ser humano era proporcionado por una divinidad. Luego evolucionaba a una segunda etapa, que era la etapa de una especie de metafísica, porque el conocimiento era abstracto. Y finalmente evolucionaba a un positivismo. Y el positivismo lo concibe él como el conocimiento que se adquiere basado en la realidad. Y es precisamente este tercer concepto del positivismo una de las contribuciones más importantes que hace Augusto Comte, sobre todo en el derecho. Seguramente habremos escuchado que en nuestro país se menciona que nuestro derecho es positivista. Es positivista porque es realista, genera el fundamento del derecho, su fuente del derecho, con la realidad. Y que esta realidad, en el caso del conocimiento del derecho, deberá ser a través de una institución hecha por el hombre, en este caso el Estado. Y el Estado a su vez creará otra institución que puede ser el poder legislativo, como el caso de países latinoamericanos y México, o parlamento, como el caso de los países anglosajones, como Inglaterra. Entonces, en este sentido, el positivismo dice que es una fuente de derecho en donde el hombre, a través de una institución del Estado, crea, genera, aplica, regula, concesiona y sanciona las leyes. Y a su vez, el comportamiento de comisión u omisión de esas leyes por parte de los seres humanos o de la sociedad. Bien, otro de los fundadores de la sociología es Émile Durkheim, el cual surge en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y Émile Durkheim hace una contribución importante a la sociología en dos sentidos. La primera
es que la sociología, él es el primero que la lleva a las aulas universitarias. Emile Durkheim es el primer filósofo que dice la sociología debe ser una ciencia que se debe de estudiar en las universidades. Y entonces establece de esta manera el estudio científico de los fenómenos sociales, es decir, la sociología. Entonces, Emile Durkheim, además, es importante su contribución porque en una de sus publicaciones muy famosas hace un estudio analítico de las causas y consecuencias del fenómeno del suicidio en la sociedad. El trabajo de Emile Durkheim con el suicidio es el primer documento académico científico que analiza este fenómeno y su aportación sentó las bases para entender, comprender, interpretar y prevenir el suicidio. Karl Marx, sin duda alguna, también es otro de los fundadores de la sociología. Recordemos que Karl Marx es de la República Alemana y él se le conoce por ser el autor del libro El Capital y fundador de el materialismo histórico, una corriente filosófica en donde le da prioridad al materialismo como la razón de ser de las relaciones de poder, las relaciones obrero-patronales, las relaciones del gobierno con los gobernados, la relación de la lucha de clases, etc. Karl Marx, sin duda alguna, contribuyó a la sociología con su aporte del materialismo histórico. Un materialismo histórico que ya se veía venir por parte de Augusto Comte, que a su vez Augusto Comte estaba influido por autores como Voltaire, Rousseau, de los cuales su influencia no era positiva, sino negativa, es decir, estaba en contra de los postulados filosóficos de estos dos grandes pensadores de la Revolución Francesa. De hecho, Augusto Comte se consideraba que era conservador y estaba en contra de la revuelta de la Revolución Francesa porque consideraba que lejos de contribuir a desarrollar soluciones, venía a crear un caos. Pero a su vez, este Augusto Comte tenía una influencia, es así, positiva, por parte de un filósofo que se conoce como Francis Bacon. Francis Bacon también aporta las bases para un estudio científico de las diferentes disciplinas. Regresando con Carlos Marx, recordemos que él se asoció con Federico Engels y tuvo importantes contribuciones desde desde el punto de vista de la situación que se estaba generando en la revolución industrial que generó o que se inició en Inglaterra y que afectó en primer lugar a Europa y posteriormente se trasladó al continente americano. Karl Marx y Federico Engels escriben un libro muy interesante que se llama El origen de la familia. Y vuelvo a mencionar, sin duda alguna, a Augusto Comte, porque Augusto Comte y Carlos Marx coinciden en algo muy interesante. Consideran la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, como el modelo en el cual se basa el Estado. Y ese parteaguas sigue influyendo en nuestra actualidad. Ese modelo de considerar la familia como el núcleo fundamental de la sociedad se logró sobrevivir hasta la década de los 80 del siglo XX. ¿Por qué hasta 1980 del siglo XX? Porque a partir de esa fecha
se instauró en el mundo occidental, es decir, parte de Europa y parte del continente americano, las políticas neoliberales. Y las políticas neoliberales no consideran prioritario o como núcleo fundamental y fundacional del Estado a la familia. Y ya Carlos Marx nos había prevenido de esa situación. Por último, tenemos al alemán también Max Weber. Max Weber aporta un método comprensivo y analiza la influencia de la religión, la racionalidad y la burocracia en el desarrollo de la sociedad moderna. Max Weber ha sido sin duda alguna un pensador, un filósofo social cuya influencia en los pensadores del siglo XX ha sido indiscutible. Su influencia traspasó fronteras en las paredes universitarias. Hoy día, en pleno siglo XXI, 2025, las aportaciones ideológicas, las aportaciones fundamentales basadas en ciencia sociales como la sociología, siguen siendo objeto de estudio y además eje rector de los estudiantes de disciplinas de las ciencias sociales como el derecho. No podríamos entender el derecho contemporáneo sin entender la obra magistral de Max Weber. Ahora veremos algunas de las principales obras de los fundadores de la sociología. Augusto Comte publicó algunos libros a lo largo de su vida y sin duda alguna una de las obras que marcaron una influencia significativa en la sociología es la física social. En este libro, Augusto Comte sienta las bases de el materialismo como un eje rector para interpretar la realidad y por lo tanto interpretar la adquisición de conocimientos y su aplicación en un sector, en una sociedad. Luego tenemos a Emile Durkheim. Emile Durkheim fue bastante fructífero en la realización de obras. Sin duda alguna, el método sociológico es donde él sienta las bases de la sociología como una disciplina académica. De hecho, el libro tal cual se llama Las reglas del método sociológico. Aquí podemos observar la portada facsímil, es decir, una de las originales, en francés. Posteriormente vemos la obra El suicidio, del cual le comenté que es la primera obra con base metodológico-científico que aborda el fenómeno del suicidio. Y terminando con Sociología y Filosofía, en donde Durkheim hace una combinación de los fundamentos filosóficos de la Grecia clásica con la filosofía que se estaba desarrollando en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, y cómo la sociología lograba fusionar estos dos pensamientos filosóficos, el mundo clásico y el mundo moderno. Y por último, tenemos el libro que se titula Educación y Sociología. En la educación y sociología es la continuación de las reglas del método sociológico en donde se plantea de manera seria, rigurosa, que la sociología debería ser parte de la educación. Ahora bien, vamos a ver las obras más importantes de otro pensador que ha influenciado la sociología en nuestros tiempos, Max Weber. Max Weber tiene todavía el doble de producción bibliográfica que nuestro antecesor Emile Durkheim. Pero aquí les comparto las tres más importantes desde mi punto de vista, y uno es Sociología y Filosofía Social. En ella, Max Weber sienta las bases
de cómo la sociología se relaciona con la filosofía del derecho. Recordemos que en la cápsula 1 observamos cómo la sociología jurídica se correlaciona con la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque la filosofía del derecho se deriva de ella la lógica, la deontología, la axiología y la ontología. Estos términos que parecen rimbombantes y que en la realidad son términos que debemos de conocer y comprender para el funcionamiento y el ejercicio de nuestra profesión, ha sido relegada generalmente de los planes de estudio en las universidades. Cuando hablamos de axiología, de ontología y ontología, y obviamente de la lógica, hablamos de la simiente del pensamiento crítico. La filosofía del derecho, a través de la axiología y la deontología, determina la moral y la ética que debe de ejercer un profesional de la salud, un profesional del derecho, un profesional de X o cual carrera. Y en el caso concreto de nosotros, los abogados, la axiología estudia lo que es los valores y la moral. Recordemos que los valores del derecho es la justicia, la igualdad y la libertad. Y que en la parte ética, por ponerles un ejemplo, en materia de la profesión del derecho, nosotros los abogados tenemos que guardar el secreto profesional. Esto es un precepto ético. Si nosotros llegamos de alguna manera a violar la secrecía profesional, estamos incumpliendo con la ética que marca la filosofía del derecho. Y obviamente, pues tenemos consecuencias, desde amonestaciones hasta perder nuestra cédula profesional, que dicho sea de paso, en nuestro país, el artículo 5 de la Constitución señala que para poder ejercer la profesión debemos, en el caso de los abogados, tener cédula profesional. No basta con tener el título de licenciados en Derecho. Si nosotros queremos ejercerla como abogados postulantes, debemos tener una cédula profesional que nos la respalde. Por su parte, tenemos los conceptos sociológicos fundamentales, como otra de las obras de Max Weber, en donde, como su nombre lo dice, establece los principales conceptos sociológicos que vamos a ver a lo largo de estos 4 bloques. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales de la sociología? Y por último, les comparto un libro muy interesante que se llama Sociología de la Religión, en donde, como seguramente ustedes ya se pudieron dar cuenta, el autor hace un análisis de cómo la religión es una institución que de alguna manera sirve de contrapeso, sirve de controlador, sirve como regulador de la sociedad. Y llega a la conclusión de que la religión vendría siendo un mal necesario. Otros precursores importantes de la sociología es Claude Henry de Saint-Simon, que es la persona que influyó a Augusto Comte. A él se le considera el precursor, es decir, antes de la sociología, pues ya que sus ideas influyeron a Augusto Comte. Por su parte, tenemos otra pensadora que es Harriet Martineau. Ella es una mujer que fue una de las primeras feministas, fue una de las primeras abolicionistas que nació en Estados Unidos y tradujo, ¿verdad?, a el inglés, a Estados Unidos, las obras más importantes de Augusto Comte. Ella es considerada pionera en el feminismo, en la abolición de la esclavitud.
¿sí? Imagínense, estamos hablando del siglo XIX, una época que tal vez para nosotros en la actualidad, jóvenes, consideramos que esto no se daba, ¿no? Pero sí se daba. Me refiero a que en esa época las mujeres no tenían ni voz ni voto. De hecho, no podían votar. Pero además, las mujeres no podían ingresar a las universidades, no podían desempeñarse como docentes, profesoras universitarias. Ellas estaban eh, recluidas, confinadas, es la palabra correcta, a el hogar, al estar administrando el hogar, al estar pendiente de la familia, ¿no? Y imagínense, estamos hablando del año 1800 y fracción, cuando esta eh, pensadora Harriet Martineau, pues es la primera que alza la voz, es la primera que dice ya basta, es la primera que se inconforma con las reglas, con las normas que excluían a las mujeres. Tal vez para nosotros, insisto, en pleno 2025, no podamos, en cierta forma, en primera instancia, dimensionar cuál era el contexto histórico, social. ¿Se acuerdan de esa palabra? Contexto. La usamos en el bloque uno, cuando decía que la sociología jurídica analizaba el contexto social de las normas en este caso. Bueno, la sociología aquí nos permitirá comprender cuál era el contexto social, cuál era la realidad que vivía la sociedad, en este caso las mujeres, para entender la importancia de la contribución que hizo Harriet Martineau. Por su parte, Max Weber estudió la acción social. Él se abocó a estudiar las instituciones del Estado y dentro de ella un género que se llama la burocracia. ¿Sí? Cracia es pueblo y buró oficina. Se supone que burocracia se debe de traducir de latín como el gobierno del pueblo en un escritorio, ¿no? En una oficina. Es decir, que los burócratas son empleados de nosotros los gobernados y debemos de estar pendiente del funcionamiento de la misma. Y bueno, aquí como paréntesis le puedo mencionar la palabra mandatario. A los gobernadores, a los presidentes de la República se les conocen como primer mandatario estatal o primer mandatario de la nación. Y lamentablemente, al menos en México, la palabra mandatario ha sido mal interpretada. Mandatario para el común denominador de los mexicanos y de las mexicanas significa que es el que manda, porque así nos los han hecho creer las autoridades. Pero no, como estudiantes de derecho, como futuros licenciados en derecho, sabemos que mandatario, el término tario, significa que es la persona que recibe un mandato. En este caso, el mandato la da la soberanía de la nación. Y la soberanía de la nación recae ¿en quién? En el pueblo, en este caso, en el pueblo mexicano. Nosotros mandatamos, somos los mandantes, ordenamos. Nosotros debemos ordenar a un gobernador, a un presidente, cuál es la política pública que debe de desarrollar para el bien funcionamiento del Estado y de la sociedad. Pero lamentablemente esto no es así y lo que ocurre es que se ha desvirtuado esta palabra e insisto, creemos que mandatario es aquel que manda. Por último, tenemos a Tackle Person, que es una figura clave del funcionalismo estructural que aplicó el análisis sistémico a la sociedad. ¿Sí? Tackle Person, junto con Max Weber, es uno de los principales sociólogos del siglo XX. Otro de los sociólogos fundamentales del siglo XX es Wright Mills.
que fue un crítico de la élite y la imaginación sociológica y que conecta la experiencia personal con el contexto social. Importantísimo esa palabra, contexto social. George Herbert Mead se le considera como el padre del interaccionismo simbólico, porque se centra en la construcción social del yo a través de la interacción. Seguramente habremos escuchado decir, sobre todo con personas que han leído temas de sociología o a los mismos sociólogos, que todo es un constructo social. Por ejemplo, hoy día tenemos el debate de el género. El género originalmente, bueno, sabemos que solamente son dos, hombre o mujer, pero actualmente con el libre desarrollo de la personalidad, pues las personas tienen todo el derecho de percibirse a sí mismos como más le convenga y deberán ser aceptados tal cual. Bueno, eh, considerarse hombre o mujer o de alguna otra especie, otro género, eh, al final del día los estudiosos dicen, de la sociología dicen, es que es un constructo social, sí, es un constructo social. El modelo de la familia tradicional, papá, mamá, hijos, es un constructo social. Eh, la relación laboral es un constructo social. El sistema educativo es un constructo social. El lenguaje que utilizamos en las redes sociales es un constructo social. ¿Sí? Entonces, el pionero en estos líderes, en estas áreas de la construcción social, pues es este pensador George Herbert Mead. También vamos a encontrar como dentro de los principales sociólogos del siglo XX a Jürgen Habermas. Seguramente habrán escuchado hablar de este autor, porque fue muy dinámico, estuvo en foros nacionales e internacionales en Europa, en continente americano, eh, aportando sus teorías críticas que contribuyeron a comprender la esfera pública y la razón comunicativa. Eh, Habermas, junto con otro pensador también, Noam Chomsky, no sé si seguramente han escuchado hablar de Chomsky. Chomsky es un autor que también ha influido mucho en el siglo XX, incluso XXI. Insisto, porque ellos se encontraron debatiendo, compartiendo en foros académicos, científicos de las ciencias sociales, sus teorías que tratan de explicar la nueva realidad del mundo en el siglo XXI. Bueno, también tenemos a Immanuel Wallerstein. Él desarrolló una teoría del sistema mundo, analizando las interdependencias económicas globales. Recordemos que hoy día estamos inmersos en una globalización, de hecho, en una globalización digital por esto de las tecnologías. Y además, el modelo económico de gran parte del mundo, pues es obviamente el capitalismo, pero a través de una política que se ha conocido como el neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa sino una reinterpretación del liberalismo económico propuesto por John Stuart Mill en el siglo XIX. ¿Y qué creen? John Stuart Mill fue influenciado por Augusto Comte y por eh, esta otra persona, Emily Durkheim. Si se dan cuenta, todo se concatena y se relaciona. O sea, no somos aislados. Todo tiene un origen y todo va a tener un final común. Y bueno, por último tenemos a Pierre Bourdieu, quien analiza conceptos como el hábitus y el campo social para entender la desigualdad. Es decir, el trabajo teórico-científico de Pierre Bourdieu
toca la desigualdad, un tema muy delicado. Y yo quiero poner en la mesa del debate, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Y cuál es el origen de la desigualdad? ¿Sí? Entonces, igualdad es una cosa y equidad es totalmente diferente. Se puede ser igualitario, pero a veces ser igualitario genera actos de injusticia. Entonces, lo que debemos de buscar los abogados, los licenciados en Derecho, más que una igualdad, es la equidad, ¿sí? Para que todos estemos al mismo nivel en un terreno y tener las mismas oportunidades para poder, pues, desarrollarnos en esta realidad que nos tocó vivir. Y por último, pues, les comparto los principales sociólogos del siglo XXI. Tenemos a Patricia Hill Collins, que nació en 1948 en Filadelfia, Estados Unidos, y que es ampliamente reconocida por su trabajo pionero sobre la interseccionalidad, porque analiza la superposición de la raza, la clase y el género. Ella es ascendiente afroamericana, si pueden ver la foto, ¿verdad? Se puede ver sus rasgos físicos, ¿verdad? Y ella pone en la mesa de debate el tema de la, la cuestión racial, la cuestión de cómo ciertas razas, como la afroamericana, se encontraban en desventaja para poder tener movilidad social y cómo había un problema de lucha de clase, al menos en Estados Unidos y obviamente en otros países. Y bueno, y también pues es pionera en el estudio de el género entendido como los derechos de la mujer. Luego tenemos a Alain Tournay, ¿sí? Eh, que no hay que confundir con Alan Turing, que inventó, entre otras cosas, la máquina que descifró los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este es Alain Touraine. Y él hace un referente porque sus estudios contribuyen a la acción colectiva, analiza el cambio social a través de la acción colectiva en el mundo contemporáneo. En materia laboral, los sindicatos, por ejemplo, los activistas, los organismos no gubernamentales, etcétera. Y finalmente tenemos a Anthony Giddens, quien aportó o está aportando, porque está en pleno siglo XXI, teorías sobre la estructuración y análisis de la modernidad tardía. Yo quiero recomendarle, jóvenes, un libro que se llama La modernidad líquida de Bauman. Su nombre de él es Zygmunt Bauman. Eh, Tiene diferentes libros que hablan sobre la liquidez. ¿Qué es la liquidez? O sea, ¿por qué él llama modernidad líquida? O en el caso de Anthony Giddens, modernidad tardía. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante estudiarlo aquí en sociología jurídica? Porque Zygmunt Bauman y Anthony Giddens dicen que el modelo de las sociedades actuales del pleno siglo XXI, 2025, son de entrada sociedades individualistas. Es decir, cada quien ve por su bien personal. En contraposición a la sociedad del siglo XX, sobre todo antes de la década de 1980, en donde eh, había una cierta solidaridad entre las partes que componen una sociedad, se apoyaban mutuamente, eran solidarios, nadie pasaba por encima de nadie, nadie era egoísta. Entonces, la modernidad líquida o la modernidad tardía explica por qué hoy día esta sociedad del 2025, insisto, es individualista. Es alguien que no le importa pasar por encima de otra persona. Es una persona que está dispuesto para sobrevivir, porque además eh, la realidad social que vive es muy diferente a la del siglo XX. Ahorita vivimos en una sociedad
muy demandante, una sociedad muy cambiante, una sociedad donde hay un boom en la información, en donde la era digital nos está consumiendo y todo eso contribuye a que el individuo desarrolle una personalidad y un comportamiento dentro de la sociedad que dista de ser los principios fundamentales que debe de tener un miembro en una sociedad. Más adelante, en otra cápsula, vamos a ver un libro que se llama El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y es importante que lo traiga yo a colación en este tema, porque Juan Jacobo Rousseau, con su libro El contrato social, sentó las bases del modelo de relación entre la sociedad y el Estado. Pero eso lo dejamos para la próxima cápsula y en la cual nos esperamos vernos todos. Que tengan un excelente día.